Todos se rieron cuando empezó a perforar la montaña. Lo llamaron loco, un ingeniero fracasado que cavaba su propia tumba. Los teléfonos lo filmaron, las voces bromeaban con el viento. Pero nadie se quedó lo suficiente para escuchar lo que la montaña susurraba. 3 meses antes, la lluvia no había parado en días cuando John Marshall cargó la última caja en su camioneta oxidada. Las calles de Denver brillaban bajo una cortina de agua gris, una ciudad que una vez albergó sus sueños, ahora solo reflejaba fracaso. El descolorido letrero de Marshall Engineering aún se aferraba a la pared del almacén, sus letras metálicas se descascarillaban como piel muerta. Se detuvo antes de irse, con la mirada fija en el logotipo torcido. Alguna vez había significado precisión, innovación, orgullo. Ahora era solo ruido. Una empresa desaparecida, un matrimonio desaparecida, un hombre reducido al silencio. Cuando el motor cobró vida, John lo interpretó como una señal, no del cielo, sino de perseverancia. Condujo hacia el oeste, donde la tierra se elevaba formando costillas de piedra. La ciudad se disolvió tras él. La radio silbaba con estática, y el mundo se convirtió en una paleta de barro, niebla y crestas blancas como el hueso. Kilómetro a kilómetro, sentía cómo se desprendía el peso de su antigua vida, los juicios, la bancarrota, los rostros vacíos en las mesas de la sala de juntas. Ni siquiera se dio cuenta de cuando desapareció la última barra de señal. De todos modos, nadie llamaba. Al anochecer, el asfalto se convirtió en grava, la grava en tierra. Entró en un valle que no había visto desde la infancia, una cuenca olvidada enmarcada por acantilados que parecían lo suficientemente antiguos como para recordar la creación misma. En algún lugar entre esas paredes irregulares se alzaba la cabaña de su abuelo. El anciano había sido geólogo, un oyente de piedras, un lector del silencio. En aquel entonces, John se había reído de él. Ahora lo entendía. Algunas verdades son demasiado silenciosas para la juventud. La cabaña seguía en pie, o lo que quedaba de ella. El techo se derrumbó, las ventanas estaban vacías, la maleza se apoderó del porche. Salió de la camioneta, sus botas se hundieron en el barro. El aire olía a podredumbre y lluvia. Y por primera vez en años, no se oía el zumbido del tráfico, ni el zumbido de las luces de neón, ni otra voz que la del viento. Durmió dentro de las ruinas, envuelto en un saco de dormir manchado de moho. El techo goteaba. El fuego se extinguió pronto. En algún lugar del exterior, un coyote aullaba en medio de la tormenta. Apenas durmió, mirando fijamente la oscuridad y repasando el lento derrumbe de todo lo que había construido. El fracaso, se dio cuenta, no era una explosión. Era una lenta erosión, como el agua tallando la piedra. Al amanecer, pálido y frío, preparó café en una estufa de camping y salió. El valle brillaba con la niebla. Tras los restos de la cabaña se alzaba un acantilado de granito macizo, surcado por vetas de cuarzo. La montaña se alzaba como un testigo silencioso. Tocó la piedra con la palma. Estaba fría, pero no muerta. Había algo debajo, un pulso, débil pero constante. En ese momento, sin comprender del todo por qué, lo supo, construiría allí. No en la montaña, sino dentro de ella. Desempacó sus herramientas, taladro, martillo, cincel, generador. El primer golpe del metal contra la roca resonó como un trueno por todo el valle. Los pájaros se dispersaron. Se levantó polvo. Los demás lo llamarían locura. Pero para John Marshall, fue el sonido de la resurrección. Los primeros días se sintieron interminables. Acero contra piedra. Golpe. Pausa. Respiración. Otra vez. El sonido llenó el valle, agudo, solitario, vivo. Cada golpe resonaba en él, como si la montaña respondiera. John trabajó desde el amanecer hasta el anochecer. Su mundo se hizo más pequeño, una pared de granito, un círculo de polvo, un propósito obstinado. El resto, el tiempo, el hambre, el clima, desapareció. Por la noche, se sentaba junto al fuego, con las manos temblorosas y la piel blanca como el polvo. No hablaba con nadie. La montaña no necesitaba palabras. Necesitaba pruebas.
La noticia se extendió más rápido de lo que imaginaba. Un hombre excavando en la montaña, la broma del condado. Adolescentes en vehículos todoterreno vinieron a filmarlo, sus risas rebotando en los acantilados. Oye, viejo. ¿Estás construyendo tu tumba? John no respondió. La montaña sí, con un silencio más pesado que la burla. Perforó más profundo. La piedra se lo impidió. Saltaron chispas. Las hojas se desafilaron. Algunos días avanzaba poco a poco, otros nada. Aprendió a percibir los estados de ánimo de la montaña, cuando se resistía, cuando cedía. No era solo roca. Era voluntad. Y estaba aprendiendo a escuchar. La vieja cabaña que tenía detrás se derrumbó una noche durante una tormenta. La vio desmoronarse en el barro y no se movió. El pasado finalmente se había enterrado. La lluvia se lo llevó. Se volvió hacia la montaña. Entonces solo quedamos nosotros, dijo en voz baja. Los días se desdibujaron. El ritmo se convirtió en su latido. El valle en sus pulmones. Dejó de afeitarse, dejó de contar. Su reflejo se desvaneció de su mente. Cada moretón, cada ampolla se convirtió en un mensaje de la tierra, doloroso, honesto, verdadero. Para el segundo mes, había excavado un hueco lo suficientemente grande como para arrastrarse dentro. No era gran cosa, apenas una herida en la piel de la montaña, pero era suyo. Dentro, el aire era fresco y limpio, el aroma a polvo y cuarzo como medicina. Por primera vez en años, John sintió paz. Sin ruido. Sin fracaso. Sin pasado. Encendió una vela y observó cómo la llama se reflejaba en las paredes ásperas. Las sombras se movían como el agua. La piedra susurraba formas, rostros, olas, ecos antiguos. Volvió a pensar en su abuelo, el hombre que escuchaba a las piedras y lo llamaba ciencia. Tal vez siempre había sido fe. Afuera, las hojas se volvieron rojas, luego marrones. La primera nieve rozó las crestas. El mundo estaba cambiando, pero dentro de la roca, el tiempo se detuvo. John comenzó a tallar pequeños estantes en las paredes, espacios para herramientas, latas y notas. Su caligrafía, antes precisa, se volvió irregular, casi infantil. Hablaba en voz alta mientras trabajaba. Su voz llenaba el espacio, rebotaba hacia él. No luchas contra la piedra, dijo. Encuentras donde quiere romperse. A veces reía. A veces lloraba. Los ecos no juzgaban. Una noche, un grupo de lugareños llegó en coche, con los faros atravesando la niebla. Gritaron, lanzaron una lata de cerveza cerca de su fogata y salieron disparados riendo. John no los persiguió. No maldijo. Simplemente se giró hacia la montaña y volvió a apoyar la mano en la pared. La piedra estaba fría, pero firme. Indiferente, pero paciente. Susurró, tú y yo, lo sobreviviremos. Y el eco que regresó, suave, bajo, interminable, sonó casi como un asentimiento. El invierno llegó temprano. Se deslizó por los acantilados como un fantasma, silencioso y despiadado. La nieve sepultó las ruinas de la cabaña. El valle se congeló en la quietud. El viento aullaba entre las rocas, pero dentro de la montaña, el silencio vivía. John selló la entrada con tablas y lonas, convirtiendo su pequeño hueco en una tumba de calor y aliento. El mundo exterior se desvaneció en blanco. Sobrevivió a base de frijoles enlatados, nieve derretida y el ritmo de su martillo. Cada golpe se convirtió en un latido. Cada chispa, un fragmento de recuerdo que se consumía. La montaña lo había aceptado. Ya no se resistía, lo guiaba. Cuando golpeaba mal, el sonido se lo decía. Cuando golpeaba bien, la piedra cantaba. A veces, en la penumbra, imaginaba voces, antiguas, lentas, pacientes. No fantasmas. Recuerdos. La montaña recordándolo. Una noche, mientras dormía, el techo se agrietó. Un gemido sordo, luego un rugido. Piedras y polvo se derrumbaron a su alrededor.
Se despertó ahogándose, con la linterna hecha añicos, el aire cargado de arenilla. Durante horas, cavó a ciegas, despejando escombros con las manos ensangrentadas. Su cuerpo temblaba, pero algo más profundo, más antiguo, lo mantenía en movimiento. Cuando finalmente logró salir al aire, se quedó tendido en el suelo frío, jadeando, mirando el tenue resplandor azul de la entrada. Rió. Débil, ronco, medio loco, pero vivo. La montaña lo había puesto a prueba. Y lo había dejado vivir. Los días siguientes fueron lentos. Dolorosos. Reforzó las paredes con vigas rescatadas de los restos de la cabaña, mezclando hormigón a mano en una bandeja oxidada. Aprendió a leer la roca como si fuera carne. El más leve cambio en el sonido significaba peligro. Un golpe sordo significaba debilidad. Un sonido limpio significaba fuerza. Empezó a tallar no solo el espacio, sino también la forma. Arcos, curvas, surcos que captaban la luz. Ya no cavaba. Esculpía. Cuando la tormenta del exterior azotaba los acantilados, el aire del interior permanecía quieto, cálido y estable. Su fuego ardía en silencio, el humo ascendía por el respiradero que había tallado por instinto. Ya no temía a la oscuridad. La oscuridad se había convertido en su hogar. En una pared, grabó su primer diseño, una espiral, simple pero perfecta. No era decoración. Era un recuerdo. El camino de su descenso. El mapa de su transformación. Pasaron las semanas. La nieve se espesaba. A veces salía solo para sentir el viento cortante, para recordarse a sí mismo que el mundo aún existía. Las montañas eran hermosas en su crueldad, silenciosas, infinitas, limpias. Entonces, una mañana, vio huellas en la nieve. Pequeñas. No eran suyas. Alguien las había estado observando. Las siguió hasta la mitad de la pendiente antes de que desaparecieran en el bosque. Quizás era curiosidad. Quizás otra vez burla. No le importó. Volvió a su trabajo, su aliento elevándose en nubes blancas. A mediados del invierno, su cueva se había convertido en una habitación. Un lugar ordenado, una cama de tablones, una mesa de piedra, estantes para herramientas, un nicho para el fuego. Ya no reconocía al hombre que había llegado meses atrás. Aquel había estado huyendo del mundo. Este estaba construyendo el suyo. Por la noche, cuando escuchaba con atención, podía oírlo, un leve zumbido en lo profundo de las paredes. No era el viento. No era agua. Algo más antiguo. Algo vivo. Sonrió en la oscuridad. La montaña respiraba. Y en algún lugar dentro de esa vasta masa de piedra, podría jurar, había comenzado a respirar con él. Comenzó con un cambio en el viento. Un sonido demasiado profundo para el oído, más sentido que oído. Durante días, las nubes se acumularon sobre las crestas. Pesadas. Inquietas. De esas que se mueven como seres vivos. Ion observó cómo el cielo se oscurecía desde su entrada. El aire olía a metal. El arroyo silbaba bajo las capas de aguanieve. La montaña contenía la respiración. Entonces, el primer golpe. Un trueno desgarró el valle. La nieve y los relámpagos cayeron juntos, un caos de blanco y azul. Sella su puerta con tablones, revisa las vigas, encendió el fuego. El viento aullaba por el respiradero como una advertencia. Afuera, destrucción. Adentro, la montaña permanecía en calma. Durante 3 noches, la tormenta rugió. La nieve golpeaba contra los acantilados, el viento atravesaba los árboles y los truenos retumbaban como el latido de una bestia enorme. John se sentó junto al fuego, de espaldas a la pared. Podía sentirlo, el pulso de la montaña bajo su mano. Fuerte. Inquebrantable. Susurró, abrázame. La piedra lo hizo. Al amanecer, el silencio regresó. No paz, sino el silencio después de la violencia. De esos que retumban en los huesos. Empujó la puerta. La nieve la bloqueaba a medias. La forzó, centímetro a centímetro.
El valle estaba irreconocible. Dunas blancas. Árboles caídos. Vallas rotas. El camino, desaparecido. Solo la montaña permanecía inalterada, con sus hombros envueltos en escarcha. Entonces los vio. 3 figuras moviéndose entre la bruma. Lentas. Encorvadas. Humanas. Salió a trompicones, gritando por encima del viento. Un hombre, una mujer, un niño, azules de frío, con la ropa empapada. El hombre tenía los labios agrietados. Por favor, jadeó. Nuestra casa, se derrumbó. Ion nos jaló adentro. Fuego. Mantas. La mujer empezó a llorar en silencio, el niño se durmió sin decir palabra. Al caer la noche, aparecieron más sombras en la ladera, 2 adolescentes arrastrando a un anciano, una pareja cargando a un perro. A medianoche, 12 personas llenaban la cueva. Se acurrucaban cerca de las llamas, envueltos en mantas, susurrando oraciones. John se movía entre ellos en silencio, trayendo agua, partiendo leña, atizando el fuego. Su hogar, una vez construido para una sola persona, ahora latía de vida. El aliento de los niños, las risas de los ancianos, el sonido de la supervivencia. Afuera, la tormenta seguía aullando. Dentro, el calor se apoderó de él como un secreto. Las paredes brillaban anaranjadas, el aire se densificó con el olor a humo de pino y nieve derretida. Un hombre miró a John y dijo, pensábamos que estabas loco. Ion sonrió levemente. Quizás sí. La mujer susurró, nos salvaste. Él negó con la cabeza. No, dijo. La montaña lo hizo. Pasaron los días antes de que estallara la tormenta. Cuando los primeros rayos de sol alcanzaron el valle, salieron juntos. El mundo estaba destrozado, techos derrumbados, vallas enterradas, el río congelado. Pero la montaña permanecía intacta. Y en su base, la cueva de John, boca negra, corazón cálido, aún exhalaba humo en el frío aire de la mañana. La noticia se extendió. El refugio del loco había salvado vidas. Cuando llegaron los equipos de rescate, encontraron a los supervivientes tranquilos, alimentados, vivos. Hablaban de un hombre que había construido una casa de piedra, no por miedo, sino por fe. Ion guardó silencio. Los vio irse, uno a uno, mientras sus huellas se perdían en la nieve. Cuando se apagó la última voz, se quedó solo en la entrada, escuchando. El viento soplaba suavemente por el respiradero, ya no era un grito, sino una canción. Y en esa canción, lo oyó con claridad. La montaña estaba orgullosa. Los años pasaron como estaciones en un solo suspiro. La nieve se derritió, regresó, volvió a derretirse. El valle sanó. El bosque volvió a crecer. Y aún así, John permaneció. El mundo más allá de sus acantilados no lo había olvidado. Lo llamaban el ingeniero ermitaño. Los periodistas llegaban con cámaras, cuadernos y sonrisas fáciles. Hacían la misma pregunta, ¿por qué lo hiciste? Nunca les daba lo que querían. No construí una casa, decía. Encontré una que me esperaba. No entendían. Nunca se quedaban lo suficiente para escuchar. La historia se difundió de todos modos, un hombre que talló una casa de roca viva, que sobrevivió a la tormenta cuando nadie más pudo. Algunos lo llamaban arte. Otros lo llamaban locura convertida en divina. John lo llamaba equilibrio. Ya no buscaba la soledad ni temía la compañía. A veces aparecían excursionistas, curiosos, reverentes. Les ofrecía agua y un asiento junto al fuego. Susurraban como en una iglesia, recorriendo con los dedos las paredes talladas. Palabras sencillas, grabadas a fuego. La paciencia hace la fuerza. La montaña escucha. El silencio recuerda. Una primavera, los niños del pueblo cercano llegaron con los ojos abiertos, riendo y llenos de preguntas. ¿Echaba de menos la televisión? ¿Se aburría alguna vez? ¿Hablaba con la montaña? Sí, dijo. Todos los días. ¿Qué dice?, preguntó una niña. Él sonrió. Dice,
quédate quieto y lo oirás todo. Se rieron entre dientes, sin comprender del todo, pero de alguna manera creyendo. Al irse, sus risas resonaron en el valle como campanillas de viento. El silencio que siguió no fue vacío. Fue pleno, lleno de vida, lleno de significado. Con el tiempo, también llegaron estudiantes y arquitectos. Midieron el aire, la temperatura, el flujo de agua a través de los pequeños canales que había tallado. Lo llamaron arquitectura viviente. Decían que su hogar respiraba. Ion solo asintió. Como todas las montañas. Solo hay que escuchar. Envejeció en silencio. Cabello plateado, manos con cicatrices, mirada firme. Se movía más despacio, pero cada paso tenía peso, como si la tierra se inclinara para recibirlo. Cada mañana, veía la luz del sol deslizarse por los acantilados, golpear la ventana de cristal que había colocado años atrás y derramar oro sobre el suelo. Cada rayo de esa luz le resultaba familiar. Cada sombra conocía su nombre. A veces grababa nuevas palabras en la pared, no para los demás, sino para la piedra misma. Construir es escuchar. Cuando el constructor descansa, la montaña continúa. Una tarde de invierno, mientras el viento susurraba por el respiradero, se sentó cerca del fuego y sintió que su pulso se adaptaba al lento ritmo de la montaña. El aire brillaba con calor y ceniza. Pensó en su abuelo, el hombre que una vez dijo que las piedras recuerdan. Ahora lo entendía. Cerró los ojos. El martillo reposaba a su lado. Las llamas se fueron apagando. Afuera, la nieve empezó a caer, silenciosa, interminable, indulgente. Al amanecer, el valle volvió a ser blanco. El fuego se había apagado, pero la piedra estaba cálida. La montaña respiraba, firme, paciente. Los viajeros que llegaron años después aún encontraban el lugar. Entraban en la cámara en silencio, sintiendo el aire, aún vivo, aún suave. Leían las palabras talladas, pasaban los dedos por las lisas paredes y se susurraban. Está aquí. Puedes sentirlo. Y cuando el viento se movía por el respiradero, suave y lento, traía consigo un latido. No solo el de la montaña, sino el del hombre. Ion Marshall no había desaparecido. Se había convertido en lo que construyó. Una voz dentro de la piedra. Un pulso bajo la eternidad.